todos. Estamos aquí en la primera transmisión del podcast de BIDE, del Barcelona International Dance Exchange, en la cual vamos a dialogar cada mes con personas con las cuales hemos colaborado durante todos estos años y también que nos parecen que tienen visiones y miradas sobre el mundo del movimiento muy interesantes y evocadoras y sobre todo inspiradoras. Y en esta primera edición tenemos la suerte de contar con una persona a la cual admiramos un montón, que ha apoyado en nuestras actividades desde el principio, y una persona maravillosa que es Laura Cumming. Hola Laura, muchas gracias por participar de nuestro primer podcast. Gracias por la invitación, es un honor. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es hay gente que no te conoce, yo sí que te conozco hace muchos años, si nos podías contar brevemente sobre ti, qué fue lo que te trajo de Estados Unidos para nuestro país y un poco tu background. Vale, pues intento hacer una especie de cápsula biográfica. Yo empecé a bailar desde muy pequeña, y cuando yo tenía 13 años, mis padres invirtieron todo su dinero en crear una escuela de artes escénicas y artes plásticas, que sigue funcionando en Estados Unidos, aunque ellos se fueron después de 10 años. Y ahí yo tenía la suerte de poder seguir mi preparación, mi formación como bailarina, empezar a formarme como docente y luego también como intérprete con la compañía de danza contemporánea que había ahí, una compañía de danza española que sigue funcionando, y es un poco el puente que a mí me trajo a España con la idea de quedarme, no sé, un par de años. Vine con la Universidad de Nueva York, yo llevaba muchos años bailando danza española y flamenco y danza contemporánea, y cuando yo llegué aquí, primero pasaban cosas muy interesantes. Y cada año era, pues me voy a quedar un poco más. Empecé a bailar con compañías aquí y realmente la compañía estrella, la compañía con la que quería trabajar todo el mundo, era la compañía de Antonio Gades, que tenía una política de no contratar nunca a bailarines internacionales. Llegó un momento cuando yo me cansaba del repertorio que yo estaba bailando, echaba de menos la danza contemporánea. Salí de ese circuito y con una compañera, con Margaret Hova, que tenía un espacio, gracias también a su marido, que tenía formación teatral, empezamos un proyecto docente de teatro, la Escuela Contemporánea de Teatro y Danza. Pero como pasa con muchos bailarines, tuve una lesión en las rodillas y tuve que plantear qué voy a hacer que me mantiene en movimiento, que me mantiene cerca a la danza, si no puedo saltar, no puedo. Si las rodillas no me están funcionando, ¿cómo voy a seguir bailando? Y entonces empecé a formarme como gestora cultural en el National Endowment for the Arts en Estados Unidos. Y Margaret, un día estuvimos hablando y empezamos a pensar en lo que estaba pasando con la danza contemporánea en España. Era un momento de mucha vitalidad y muy pocas salidas. Y ahí, con un café con leche en la Plaza Mayor, pues nació la idea de hacer el certamen coreográfico de Madrid. Y eso fue en 1987. Y de ahí ya nació un proyecto que para mí ha sido un proyecto de vida y que yo he ido compaginando pues con el tiempo como la asesora de danza en la Comunidad de Madrid, y luego 11 años colaborando como programadora de danza en el Teatro Pradillo. Empecé a escribir y aquí estoy. No, es impresionante y además, el certamen coreográfico del cual ahora te voy a hacer una pregunta es un gran referente porque lleva muchísimos años y además porque no solamente es un certamen coreográfico, ¿no? Es un hub donde se reúnen muchísimas instituciones, artistas, prácticas, ¿no? Y contanos un poco cómo evolucionó de ser un certamen, digamos, a la vieja usanza, ¿no?
a poder agregarle e ir incluyendo todas estas actividades que trascienden y aparte hace que estés todo el año en activo, no solamente cuando sucede el festival, el certamen, perdón. Sí, gracias por hacerme esa pregunta porque para mí es súper importante. Cuando el certamen nació, teníamos claro que no hacía falta un festival, pero pensábamos que un certamen iba a centrar la atención del público, que llamaría, digamos, que despertaría la atención de la gente que quería venir, quién está participando en la plataforma, quiénes van a llevar los premios. Y la verdad es que en ese sentido funcionó. Pero también nos dio la oportunidad de invitar a personas de todas partes para formar parte del jurado, para traer una mirada internacional a los creadores españoles y los internacionales que viven y trabajan aquí. Siempre, aunque tiene premios y tenía menos premios y eran como primer, segundo, tercer premio, pero siempre había la idea de que el paso por el certamen debería ser algo que no solamente es venir, bailar y llevar un premio o no, sino algo que podría cambiar la perspectiva o las posibilidades de la gente que participa. Yo soy muy pedagoga y cuando yo empecé a llevar el certamen en solidario, hace, no sé, después de 13 o 14 años de llevarlo juntas, Margaret y yo empecé a ampliar, ya que ya había becas así, pero yo empecé a ampliar las posibilidades de talleres, posibilidades de formación y ampliar también alianzas con con centros de creación, según se iban formando en esos mismos centros, con teatros, con programadores, con la idea de unir a un grupo de gente involucrada, inquieta, que podría inspirarse por el potencial de los creadores. Porque esto era lo importante, identificar el potencial de personas que tenían ya, aunque fuera incipiente, una voz de autor o de autora. Y de ahí empezó a nacer esas colaboraciones pues, con centros de creación, con festivales, con el American Dance Festival, con Dance Web Europe, que hacía que el certamen ya empezaba a ser una especie de catalizador. Y para mí lo interesante es que funcione como un catalizador, que junta a personas que tienen un ojo para el potencial de las personas, que tienen posibilidades de ofrecer oportunidades si ven algo que les despierta el interés o la curiosidad, y que también están comprometidos con el crecimiento de los creadores. Sí, me parece maravilloso. Estaría bueno también para que la gente que no te conoce, así a grandes rasgos, ¿con cuántas instituciones, festivales, plataformas está colaborando Paso a Dos hoy día? Pues yo diría una treintena, justo voy a echar mano al programa, pero más o menos una treintena. Es un montón. Sí. Y para nosotros eso es lo rico. La mayor riqueza que tenemos es que estas entidades y centros de creación y teatros y festivales nos acompañan, confían en nuestra capacidad de convocatoria, y también para nosotros hacer un evento ya con veteranía es una oportunidad que nosotros tenemos también de acompañar a nuevos proyectos y darles visibilidad. Totalmente. Cuando la nave de Duende empezó a funcionar, pues hablaron conmigo, ofrecieron una residencia, y eso era una manera de también empezar a hablar de la nave de Duende durante el certamen, y que la gente que venía de distintos países europeos, de Estados Unidos, de Taiwán, de Canadá, pudieron empezar a conocer esas estructuras. Y de ahí, y de ese aspecto de conexión, de catalizador, no podía parar solamente durante el certamen. Es decir, el certamen se celebra durante 5 días
en diciembre. Pero lo que pasa después, los premios, las oportunidades, todo esto pone en marcha a la gente durante todo el año. Y esto Sí, es sí, solamente de certamen, sí, porque luego totalmente. ya hemos ido creciendo y añadiendo y participando en más proyectos. Sí, de hecho, de uno, yendo un poquito más al presente, ¿no? Era del cual te queríamos preguntar. eh, y que hace poco, bueno, cuando hablamos por otros motivos, me comentaste que lo habían renovado, pero el certamen coreográfico de Madrid tiene un proyecto internacional sobre la danza de género, ¿no? El Performing Gender. Sí. Y te quería preguntar, ¿cómo crees que la danza puede contribuir al debate en este tema en culturas tan distintas? Ya que yo sé por lo que habías hecho en el Performing Gender antes, era que estaban con países que si bien son europeos, tienen realidades muy distintas como Italia, Holanda o España mismo, ¿no? La verdad es que esto es lo que hace que, que nuestra relación de socios funciona bien. Porque cada uno venimos de nuestros países tienen una realidad muy distinta. Es una manera de apoyarnos en las fortalezas que tienen nuestros compañeros y empezar a también ver ciertas cuestiones con una perspectiva diferente al día a día nuestro. Cuando nosotros empezamos a participar en proyectos europeos sigue siendo, pero en ese momento era una salida tan importante, justo en el momento de mayor caída de actividad, de apoyo, en un momento cuando no solamente yo y el certamen, sino que muchas compañías y proyectos se sentían totalmente infravalorados o no valorados en absoluto en su propio país, el hecho de que el hecho de entrar en proyectos internacionales y tener a gente de otras realidades mirar lo que tú estabas haciendo, lo que estábamos todos haciendo aquí, y decir, oh, qué interesante, fíjate, bueno, oye, eso es muy positivo, no se nos había ocurrido, qué buena idea, qué interesante el trabajo de esta persona o de aquella creadora, ¿no? Era una manera de, por un lado, como insuflarnos de esperanza y de un aire positivo en un momento que era un poco cataclísmico. Uh-huh. Y luego, con el tema de Performing Gender, precisamente, precisamente contar con la mirada de sociedades que tienen perspectivas muy diferentes o historias muy distintas, historias de luchas para los derechos, de historias así como de gran peso teórico. Por ejemplo, nuestros compañeros en Eslovenia, que tienen una preparación teórica importantísima. Todo esto a nosotros, por un lado, nos hace mirar lo que estamos haciendo aquí con otros ojos y nos impulsan a conectar con otros agentes en nuestros propios países. Ahora empezamos el tercer proyecto de Performing Gender, se llama Performing Gender Dancing in Your Shoes, y lo vamos a empezar en noviembre, y es un proyecto que va desde 2020 a 2023. Eso es Y ahí, fantástico. no, estamos, la verdad, y es un proyecto bellísimo. Es un proyecto que es un proyecto muy sólido en cuanto a su estructura y cómo va construyendo. Y es un proyecto que tiene que ver con acompañamiento de públicos Mm. y cómo comunidades pueden mirar, comunidades que se identifican como comunidad por motivos muy concretos de procedencia, de identidad de género, de perfil social, pueden, por un lado, conectar con la danza, con el cuerpo y hacer que esa relación les invite y les anime a participar en su propio futuro de otra manera. Aunque la palabra empoderar se utiliza tanto, pero realmente es el eje de Sí, este proyecto. totalmente, totalmente. Bueno, a mí me parece súper esperanzador de que haya una continuidad, ¿no?
ya que también está relacionada con ciertas personas que son como muy, muy puntales, ¿no? De lo que es el performing gender aquí en Europa, lo cual, bueno, nos da ánimos a todos los que estamos siempre proponiéndonos cosas a largo plazo, ¿no? Y plantear preguntas o temáticas que a veces, como es el performing gender, no siempre son cómodas de relacionar con la comunidad, incluso de la danza, ¿no? A veces pareciera que es más un trending topic que una realidad como la que vos describís, ¿no? Ahí el tema de trending topic está bien que lo menciones, porque por un lado, una de las cosas que me gusta mucho de la relación entre los socios es que cada uno de los socios trabaja de una manera tan distinta. El perfil social en los países, el perfil político es tan diferente que por un lado hace que los socios que están directamente relacionados con organizaciones que trabajan sobre identidad de género y los socios que trabajan directamente y más inmediatamente con la danza en sí, vamos abriendo distintas posibilidades de trabajar, de como encontrar resquicios, encontrar maneras de filtrar o de vivir esto que sale del trending topic, que realmente no hace falta seguir haciendo lo que se está haciendo de forma tan visibilizada. Hay un trabajo mucho más profundo que hay que hacer y necesitamos tiempo para hacerlo. Sí, claro, no es algo que se pueda, perdóname, ¿no? Pero no es algo que se pueda sacar conclusiones de manera rápida, donde a veces, ¿no? se nos exige también desde lo institucional, ¿no? Especialmente de las instituciones públicas, conclusiones inmediatas, cuando esto es algo de largo aliento, ¿no? No, y además, realmente yo creo que en el fondo toda la gente que está trabajando en un trabajo donde la creación tiene un peso, donde el pensar y reflexionar tiene un peso, lo que estamos haciendo es cambiando las personas y intentando cambiar nuestra realidad. Y eso tarda tiempo. Y necesitamos paciencia. Totalmente, totalmente. La siguiente pregunta, un poco relacionada con respecto a las múltiples actividades que Paso a Dos realiza, es un taller que se llama Palabras en Movimiento, que está dedicado al encuentro entre la danza y la escritura. Entonces te queremos preguntar, ¿cómo es el surgimiento de un podcast sobre la danza, como es este, o sea, el encuentro entre la danza y la voz? En cuanto el encuentro de la danza en la voz, así en lo radiofónico, en lo podcastfónico. Hombre, es muy curioso porque nosotros hemos apagado la cámara aquí precisamente para mejorar la calidad del sonido. Y yo pensando en que no puedo hablar sin moverme, el trabajar solo con la voz y no verte, y no trabajar y no medirme con el movimiento tuyo, obtener esa respuesta, para mí me ha puesto en una especie de vacío que me requiere concentrarme de otra manera. Y es diferente, por ejemplo, que en la radio muchas veces estás con la locutora, el locutor delante, ¿no? Siempre hay una cercanía física. Aquí estoy hablando contigo con una pantalla más o menos en blanco, intentando ser precisa sin poder valerme de las manos, de la cara, de los movimientos, de los gestos, ¿no? Estoy aquí sin parar de moverme. Se escucha la silla porque... No me cabe ninguna duda porque nos conocemos muy bien, pero también es curioso, ¿no? De todas maneras podemos poner la cámara si eso facilita la conversación, pero sobre todo, digamos, uno también cuando escucha la radio, o sobre todo yo que soy de escuchar podcast por la mañana, suele ser una actividad que creo que me viene de mi época que vivía en Buenos Aires, donde te acompañan mientras haces otras cosas, ¿no? O sea, cuando la gente no se escuche, no sé si estarán haciendo barrater o
posiciones de yoga, probablemente no, quizás estén poniéndose café a la mañana o haciendo otra actividad, ¿no? Yo también te lo preguntaba desde el lado ¿no? Desde la palabra y el movimiento, ¿no? Que en el taller de palabras en movimiento lo tenían como muy trabajado. Esta nueva manera también de pensarnos y de nombrarnos sin tener la necesidad de vernos, ¿no? Que en la danza es tan vital, ¿no? El que haya un otro mirando, interactuando. Ahí yo creo que la clave es que nos exige articular. Y articular, yo no digo fonéticamente, sino que a la hora de escoger las palabras, a la hora de razonar, a la hora de conectar los pensamientos, a la hora de proyectar. Yo normalmente cuando escucho también muchos podcasts y me di cuenta que cuando yo escuchaba podcasts y estaba haciendo otra cosa, estaba haciendo una especie de viaje de crucero por encima del contenido. Y he parado cuando estoy escuchando los podcasts ahora, porque busco temas que me interesan, me interesa saber cómo piensan otras personas, qué maneras nuevas tienen de acercarse a dilemas que nos afectan a todos. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña sobre la forma de vivir? Y cuando yo pienso en la relación de la palabra y el movimiento, una de las cosas que más interesante me parece es enlazar lo que es la capacidad de articular verbalmente con la capacidad de articular en lo físico. Normalmente, claro, son muchos años de recibir las propuestas del certamen coreográfico y siempre pedimos que las coreógrafas, los coreógrafos, manden una pequeña reseña, un resumen, ay Dios mío, una sinopsis de lo que quieren, lo que les interesa trabajar. Y muchas veces yo nunca lo leo antes. Yo siempre veo el trabajo y que el trabajo hable por sí solo. Pero cuando después leo lo que la gente escribe sobre lo que han propuesto, está muy claro que la gente que sabe articular en escena, en cuerpo, también sabe articular en palabra. Hay una relación mucho más profunda ahí. Yo creo que es una relación que siempre aunque si yo lo pudiese explicar, pues no lo estaría bailando. Pero claro. pienso que son cosas que se apoyan. Son niveles. Están en relación. Nosotros generalmente cuando hacemos el primer día de encuentro de vida, previamente lo que se llama B-Meeting, le pedimos a todos los participantes que nos manden su artistic statement, ¿no? Desde dónde están posicionados como artistas. Y es curioso porque a veces se confunde esto con, estudiante al lado, ¿no? Como si fuera que nos cuentes tu dossier o tu CV. Y también cuánto de lo que la persona como artista en sí, si la palabra artista tampoco gusta creador, sino hacedor de posibilidades escénicas, para no herir las susceptibilidades de nadie que esté escuchando este podcast. Digamos que siempre hay esta diferencia entre nombrarse uno como ese creador, hacedor o artista, y nombrar lo que está haciendo, ¿no? O como si fueran a veces lo mismo, a veces son dos entidades distintas, o a veces son entidades que también están de manera constelativa interactuando con lo que es la persona, ¿no? Con tu personalidad. Yo siempre considero que lo que uno haga como hacedor escénico es algo que termina de completar a la persona, pero que no la define, ¿no? Sino que la completa. Y por eso a veces, en el caso de los artistic statements, es muy interesante ver desde dónde habla cada persona,
y más allá de la edad que tenga, ¿no? O sea, da igual, en ese sentido es muy, muy interesante, porque ahí es donde está la raíz, bueno, en plan, Sí, ¿quién sos? ¿Dónde estás hoy? ¿No? exactamente en qué estás, ¿En qué por qué, estás? Claro. en qué estás y por qué. Y el artistic statement no es nada fácil, No, es es algo complicado. que es muy puro cuando cuando se consigue definirlo o aclararlo. Ujú. em, es la esencia de lo que te mueve a hacer algo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, no, en el caso nuestro, cuando empieza el encuentro, lo primero que hacemos es, siguiendo lo que dice Samuel Beckett, es primero bailamos y después hablamos, ¿no? O sea, it's natural order, dice él. Pero cuando la gente va llegando, elige el artistic statement de alguien más, ¿no? Y a veces lo eligen por empatía, por cercanía, y a veces porque están, como nos pasó unos años, gente que está totalmente en la frontera ideológica, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez una chica presentó que venía de la Universidad de Limassol, y presentó que básicamente se especializó en danza jazz, ¿no? Heels y todo lo que es la danza más sensual, a una chica que es súper activista, que son como iniciativa sexual femenina, que son una francesa y una artista finlandesa que viven aquí en Barcelona, y dijo, te elegí porque estás en las antípodas de que yo soy como artista. Y a mí me pareció buenísimo, porque eso da el espacio que hay entre esas dos miradas, más las miradas en sí, es a mí desde fuera lo que me interesa escuchar y ver, ¿no? No solamente en lo que somos iguales o en lo que estamos coincidiendo, o solamente en lo que estamos decidiendo o no coincidiendo. Hombre, ahí se hace entre esas distintas vistas o maneras de pensar así, es donde se hace el terreno donde nos movemos. Es decir, Totalmente. Uh-huh. digo, ese terreno así, ese terreno interesante, cargado de posibilidades así, de que, oye, yo voy a, yo voy a explorar tu artistic statement porque nunca se me habría ocurrido así y es un espacio, se convierte en un espacio de libertad. Sí, absolutamente, absolutamente. Y yendo sobre eso, digamos, has visto que han proliferado en estos tiempos de COVID y demás muchos festivales de danza que antes eran presenciales o in situ, en festivales que ahora son de danza virtual. Entonces, primero, bueno, ¿cómo ves esta adaptación, no? Y la segunda pregunta sería, ¿qué iniciativa de las que has visto de marzo para aquí te parecieron más interesantes desde tu punto de vista? Oh, es una buena pregunta, ¿eh? Eh, Obviamente, digamos que en un tiempo de pandemia donde la gente no se puede juntar, eh, las personas que viven y bailan y tienen que moverse y viven moviéndose, tienen que buscar salidas, tienen que buscar maneras. Una cosa es buscar una manera de moverse y de sentirse vivo así, y luego la otra cosa es de cómo nos vamos a conectar los unos con los otros. A mí Totalmente. me pareció fascinante ver los entornos en que bailaba cada uno. Me pareció súper interesante entrar en su casa, su jardín, no sé, su cocina, la calle delante de su portal o la plaza del pueblo, ¿no? Para ver dónde estaba cada uno y cómo se relacionaba con el espacio. Pero llegó un momento que me ponía tan triste, porque sí, me ponía triste porque en general me resaltaba el hecho de que no nos podemos tocar. Y entonces me despertaba un anhelo de cercanía, de poder tocarse con la gente, de poder tocarse con la gente más allá de la gente con quien convives y que tienes la suerte de poder dar un abrazo
y hacer algo juntos y moverse juntos. Pero yo pensé, ¿cómo necesitamos sentirnos cerca? ¿Cómo necesitamos respirar juntos? Mm. Y he Y visto tantos. sí, claro, claro. De alguna manera, lo que planteas es esta pérdida de la interacción, ¿no? Y a la Sí, vez la posibilidad de intimar o acceder a espacios íntimos del otro a través de todo lo que ha proliferado, ¿no? Como danza confinada y tantos videos que hay hechos dentro de las casas de cada artista, ¿no? yo también, claro, está el otro lado de la moneda, que es ver cómo personas en espacios bastante distantes eh, crean encuentros y puntos de encuentro. Y tú estás en el tejado de tu casa y la persona que está a 3 casas o la persona que está al otro lado o arriba o abajo o lo que sea, se establece contactos que nunca se te habría ocurrido antes, Mm, ¿no? sí, totalmente. Eh, Pero cuanto más, es curioso porque es cierto que cuanto más tenemos que echarnos mano a la tecnología para poder acercarnos, yo personalmente más echaba de menos la cercanía física de tocar y de respirar conjuntamente. mm, mm. Sí, sí, las sensaciones son similares. Bueno, además nosotros tuvimos la oportunidad de ser la última persona que abrazábamos antes de Sí, cerrarnos, exactamente, porque yo me acuerdo que te vi exactamente. en Madrid y después de eso me volví con mi hermano y mi cuñada en el AVE a Barcelona corriendo porque cerraban todo el país. Y realmente esa interacción, cuando también tiene que ver con un afecto y con muchos niveles de afecto, por lo menos es lo que yo puedo entender en estos meses, porque es difícil sacar conclusiones cuando todavía todo esto no ha terminado. Mm. Sí que comparto lo que decís de este cansancio, ¿no? De lo tecnológico para pasar a una cosa más de estar en persona, ¿no? Um, También yo creo que es diferente la manera de poner atención, es claro, distinta. sí, Cuando, absolutamente, sí. cuando tú estás en el directo, aunque sea con los amigos, la familia, la gente que está moviéndose contigo, la gente que estás viendo, lo que sea, no te puedes marchar. No es un viaje no haces pequeños viajes. No puedes poner nada en parada. eh, no lo ves a medias y luego lo recuperas así para verlo entero el día siguiente. Claro, Eh, es ahora, it's here and now y ya, y si no lo vives, se va. absolutamente. Sí, sí, es básicamente es arte vivo, ¿no? Por eso hay que estar ahí. Sí, Mm, sí, 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 y yo y para mí ha resaltado la necesidad de tener ese arte vivo, en mm, directo. sí, Sí. sí. Estuve hace unas semanas en un teatro aquí en unas pocas actuaciones así, y aunque el teatro tenía pues los espacios así, manteniendo distancia de seguridad entre butacas y todo, cuando empezó la función, lo primero que se me ocurrió era, wow, están bailando juntos, están tocándose, están moviéndose, le ha levantado, Mm, wow, ¿quién sabía que lo, que lo íbamos a llorar así? mm. Sí, 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 pasa a ser como extraordinario cuanto antes era el habitual, ¿no? Era lo cotidiano para los que estamos en el Sí. mundo del movimiento. Mm. Sebas, ¿puedo hacer un inciso? Porque estoy Sí, pensando claro. precisamente, uno de los proyectos del que no hablé es el proyecto que Paso 2 está haciendo con Territorio Social. Es un proyecto precioso que se llama Esto no es un selfie. Y es el proyecto que estamos haciendo en institutos de educación secundaria, trabajando con la creación coreográfica como una herramienta de transformación Mm, personal y de grupo. Lo digo porque hemos estado trabajando ya hace el 5.º año
y estamos planteando cómo vamos a trabajar el curso que viene. Pero eran dos grupos, un grupo de tercero de la ESO, que eran chicas y chicos más jóvenes, y un grupo de primero de bachillerato de artes escénicas. Ahí sí con nosotros, con ellos terminamos el curso viendo las videocreaciones que habían hecho. En un Zoom habían mandado sus selfies, 2 minutos más o menos, y las últimas clases eran el encuentro de todos online, viendo las creaciones individuales de cada uno. Y ahí también ese directo, el hecho de poder hablar y escucharles y que todo un grupo realmente les escuchase, hablar sobre su proceso de creación y qué significaba eso. Y qué significaba eso que tú lo lanzabas y lo subías ya a Vimeo, pero no lo vas a vivir juntos. Claro. Fue muy potente. Fue muy, muy potente. Qué bueno. No, yo sé que este proyecto que además sé que en una sola conversación no podemos cubrir todos los proyectos importantísimos en los que estás involucrada, pero creo que esto que nos está compartiendo es súper relevante porque también tiene que ver con acercar a este futuro, ¿no? Que es la juventud, al movimiento desde un lugar también no solamente recreativo, sino filosófico y formativo, que creo que es lo que estás planteando en este proyecto que nos contás, ¿no? Sí, el hecho de que ellos se enfrentan a un proceso de creación de 2 minutos, pero digamos que vivieron todos los aspectos, lo que todos los creadores viven durante meses y meses para obras más largas así, vivieron de una forma reducida, intensiva, pero vieron que fueron capaces de sacar adelante esa creación. Simplemente visibilizarlo, aunque fuera a través de la pantalla y en un Zoom, fue muy conmovedor. Qué bueno, qué bueno. Pues me gustaría justamente, ya que estamos hablando de un tipo de prácticas, relacionarlo un poco con una de las prácticas que vos conocés bien, que es la central que hacemos en VIDE, y saber tu opinión vos sabés que en VIDE la principal actividad son los VLabs, estos laboratorios de compartir prácticas de manera horizontal y transversal, que a veces es muy bonito de decir en el texto, pero sabes que sucede también en la práctica. ¿Cómo ves este tipo de prácticas como el VLab en el contexto actual de la creación? Hombre, para mí me parece que son fundamentales. Por un lado, porque te hace el mundo más grande, te hace escuchar mejor, porque tú tienes una variedad de maneras de abordar la creación, de abordar una práctica física, una práctica de pensamiento. Es como tener un montón, es tener un espacio y un tiempo y un montón de puertas abiertas que te expone y de una manera muy cercana te expone a diferentes maneras de vivir un proceso que de alguna manera todo el mundo está compartiendo. No sé, es muy intenso y es una convivencia en todos los sentidos muy, muy intenso, pero me parece que yo creo que es un regalo. De verdad. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta que te queríamos hacer, también relacionada con VIDE, ya que nosotros somos un espacio también, o una organización que dentro de los programas que organizamos, seguimos aprendiendo y seguimos curiosos, ¿no? Y desde tu punto de vista, que conoces el proyecto también desde antes que empezara, cuando te lo fui a contar en el 2007, ¿qué es lo que consideras de VIDE que es innovador o que es diferente? Así como has nombrado un montón de cosas que diferencian el certamen coreográfico Madrid de otros certámenes coreográficos como de Hannover, ¿no? U otros que suceden en Europa, con todas esta maravilla de actividades que organizan, proponen y facilitan. ¿Qué te parece del lado de VIDE lo que innova también o con lo que hace diferencia con respecto a otras cosas que conoces, ya que en tu caso conoces muchísimo del mapa y el tejido del movimiento que hay en Europa y en América?
Yo creo que, por un lado, para mí el VIDE fue uno de los primeros proyectos que empezaba a trabajar con la autogestión de los participantes. Es decir, donde la toma de decisión eh, ya fue una toma de decisión colectiva. Especialmente en un momento al inicio, no sé, al inicio, en un momento cuando todavía los proyectos eran muy, muy, muy estructurados, era decir, pues vamos a darle la vuelta a esto. Te apuntas para el VIDE, sabes a grosso modo lo que vas a trabajar, pero tienes una posibilidad de incidir directamente en lo que hace. Y a mí me parece interesante el hecho de que esa responsabilidad de construir se comparte entre todos los participantes. Y también porque en un momento también cuando todos los proyectos tenían como unos fines muy concretos así, decir, pues el fin aquí es el poder conectar, proyectar hacia lo abierto, compartir, cambiar cuando hace falta cambiar y ver qué pasa. Me parece que esa apertura de decir nos juntamos, nos conocemos, probamos cosas, nos ponemos en la piel de otros y ya veremos lo que pasa. Y eso me parece que ha sido innovador en un momento cuando muchos proyectos eran mucho más dirigidos o mucho más orientados hacia un resultado muy concreto. Me ha gustado siempre la apertura del VIDE y la posibilidad de decir, pues, ¿y si le damos la vuelta a todo? O damos la vuelta a esto, ¿qué pasaría? Sí, sí, sí. Bueno, es muy, 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 muy interesante escuchar tu mirada, ¿no? Que has visto siempre desde fuera también todo lo que ha ido sucediendo dentro de VIDE, ¿no? Con muchos artistas que han pasado también por el certamen, ¿no? Tenemos mucha gente que ha estado en ambos sitios, ¿no? Sí, me parece que es una de las esencias, ¿no? De VIDE, que es seguir pensando que todavía hay algo que no sé, ¿no? Y hay algo que el otro sabe que yo no sé. Y también hay algo que quizás sé que puedo compartirlo con la otra persona que no sabe, y esto genera unas sinergias muy potentes, ¿no? Esa posibilidad de conexión es fantástica. Y yo sé que los participantes del certamen, que el jurado, digamos, que pensó que el VIDE sería perfecto para estas personas, siempre han sido creadores que tienen una mente muy inquieta y están trabajando o no han podido trabajar en un entorno como más amplio todavía, no les ha tocado todavía, y es como, ajá, pues mira, el VIDE te puede abrir unas puertas y unas conexiones y unas posibilidades muy interesantes. Y además yo creo que del VIDE siempre, la gente sale del VIDE conectada de alguna manera. Siempre las experiencias que se viven ahí y esa forma de decir, pues me pongo en tu cuerpo, en tu piel, en tu manera de pensar y doy una vuelta y me sorprendo. Eso tiene efectos muy saludables. Sí, es lo que a nosotros mismos nos pasa también, ¿no? Y también el feedback que vamos recibiendo, sobre todo a la hora de que después estas conexiones continúan más allá del encuentro que tuvieron, y esa es un poco la idea, ¿no? De eso se trata también. Sí, claro, claro. Bueno, por último, Laura, ya vamos terminando, ¿qué te gustaría agregar de lo que ves como, digamos, nosotros últimamente estamos más en plan de pensar en el futuro de la danza, pensar en el presente, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el movimiento y ¿cuál sería tu última reflexión para compartir con las personas que pueden estar escuchando este podcast con respecto a cómo ves el presente de la danza hoy día y llamemos en el futuro cercano, ¿no? Oh, wow.
llevo tanto tiempo pensando en esto. Llevo meses pensando en esto, ¿no? Em, por un lado, me parece que en estos momentos es más importante que nunca. Esa posibilidad de conectar es más importante que nunca. Es un reto enorme, pensar cómo conectamos y cuidamos. Y también me parece que es que a través de la danza y de un movimiento que de alguna forma no es dominable. No sé si me explico, pero una de las cosas que me preocupa mucho de este periodo que estamos viviendo es los resquicios que se producen en que podemos perder libertades, podemos perder capacidad, posibilidades de conectar, de movernos, de trasladarnos físicamente, mentalmente. No sé, me parece muy inquietante lo que una situación de miedo puede provocar. Me parece que en este sentido la danza, que el cuerpo que es honesto y, y que es inmediato, tiene mucho que reivindicar aquí. Sé que esto suena como muy teórico, pero pienso que es de lo físico, del movimiento, de la conexión, que es algo que nos mantiene de alguna manera conectados con nosotros mismos en un momento cuando es muy fácil manipular y estar manipulado. ¿Tiene sentido? Mucho sentido y no creo que sea teórico, creo que es bastante práctico y como suele ser en tu mirada que yo admiro tanto y la respeto tanto y de la cual hemos aprendido todos mucho, Laura, es muy profunda. Entonces, creo que queda muy clara tu postura. Y bueno, por último, agradecerte nuevamente de participar en este primer podcast y bueno, y que nos tengas al tanto y ojalá que en diciembre podamos por lo menos ir a Madrid a saludarte. Que sea con los codos, con las Aunque rodillas. sea con las codos, sí. Con todo lo que son articulaciones, ¿sí? Exactamente. Las palmas de las manos ya vendrán. No, estamos trabajando para que así sea. Estamos trabajando a tope para poder hacer esto en diciembre. Yo confío en que se va a hacer. Bueno, estamos saliendo adelante porque se va a hacer. Vamos a ver de qué manera, pero yo tengo que ser optimista. Y me encanta poder hacer este podcast contigo y de verdad recordar que era el abrazo que nos dimos fue el último abrazo público que yo tuve antes de iniciar el confinamiento. Tiene un peso especial ahí. Para mí también, Laura, para mí también. Estuvimos con Laura Cumín, la directora del certamen coreográfico de Madrid, de Paso a Dos, y espero que hayan disfrutado como nosotros de sus reflexiones, sus proposiciones y de esta persona que nunca para y siempre está pensando en que hay mucho más por hacer. Muchas gracias, buenas noches.